favor. Isaías capítulo 42, versículo del 18 en adelante. ¿Listos? Vamos a leer, siempre utilizo la Nueva Traducción Viviente, pero esta vez voy a leer la Reina Valera regular, ¿ok? 42, 18 en adelante. Sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. O sea, ya entrando aquí pues ya es diferente este pasaje, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir a un sordo que oiga? ¿Y cómo le vas a decir a un ciego que vea? Pero así empieza el pasaje bíblico que estamos leyendo. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Y cuando habla siervo está hablando del pueblo de Israel. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Está refiriéndose literalmente al pueblo de Dios, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, o sea, quiero parar un ratito ahí. Como no la veían, dice aquí el pasaje que Dios la agrandó para que la pudieran ver, y ni aún así la podían ver. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. El día de hoy, en esta mañana, vamos a hablar de algunos principios para activar la bendición terrenal. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Es interesante porque ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Son cristianos, hijos de Dios. Cuando la Biblia habla de que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, no solamente es que salimos de un estado de oscuridad y ahora vivimos en la luz de Cristo. Es una transformación total que hay de un traslado a otro, y esto incluye la bendición de nuestras vidas en el diario vivir. Y cuando hablo de bendición o ser bendecido, no estamos hablando literalmente de posiciones materiales o de condición económica que pueda hacer la diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Cuando estoy hablando de la bendición que viene de Dios, estoy hablando literalmente de la bendición que no trae tristeza con ella. En estos días escuché a varios artistas seculares y todos tenían algo en común. Lo primero que tenían en común, que todos tenían dinero y tenían fama. Pero la otra cosa que tenían en común es que todos se sentían solos, se sentían deprimidos y llegan momentos donde no saben qué hacer con tanto dinero. Dice que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, cuando la Biblia nos menciona que quiere Dios bendecirnos, más allá de una experiencia material, es una experiencia espiritual. Es más, si nos vamos al encuentro que tuvo Jacob con el ángel, recuerden de dónde venía Jacob. Jacob venía de estar viviendo 14, 15 años con su suegro Labán. Y dice la Biblia que ya no había espacio para ellos dos. ¿Por qué?
porque Jacob había prosperado muchísimo. Hermanos, Jacob había llegado sin nada y fue prosperado en una tierra. Claro, Dios utilizó a Labán para darle trabajo, pero con engaño. Pero Jacob salió riquísimo. Dice que salió con ganado, salió con dinero, salió con esposa, salió con hijo. El hombre salió bendecido. Pero cuando se enfrenta al ángel de Jehová, él dice: no te dejaré sino más. No, un momento. Aquí Jacob no estaba hablando de la bendición material. Jacob estaba hablando de una bendición que impactara su vida espiritual, pero no solamente que impactara su vida espiritual, sino que hiciera una transformación en su vida para que no solamente él, sino su descendencia sea bendecida. Por lo tanto, que cuando escuchamos hablar de bendición, muchas personas lo relacionan con lo material. Oh, mira qué bendecido está ese hombre. ¿Por qué? Porque tiene compañía. Mira qué bendecido está ese hombre. ¿Por qué? ¿Este es el carro que se sacó? Mira qué bendecido está ese hombre. ¿Por qué? ¿No ha visto los zapatos y la ropa que se pone? Y confundimos de repente lo que es ser bendecido. Es más, mucha gente que no está en la iglesia tiene mucho más dinero de lo que le sirven al Señor. Dice la Biblia, ¿cuál es el fin de estas personas si no se arrepienten? La condenación eterna, hermanos. Entonces lo que vamos a hablar del día de hoy es la bendición que no añade tristeza con ella, sino que la bendición que impacta nuestro ser interior. En este pasaje el profeta le está hablando al pueblo de Dios. Recuerde, el profeta le está hablando directo al pueblo de Dios y le muestra la condición que estaban. Él lo hemos leído. ¿Cómo estaban? Estaban saqueados, estaban pisoteados, estaban atrapados en cavernas y estaban escondidos en cárceles. Aquí estamos hablando de la condición terrenal del pueblo de Dios y está viendo un momento en que se hace la pregunta siguiente, versículo 24, por favor. Dice: ¿quién dio este pueblo a los saqueadores? ¿Recuerdan lo que hablamos hace creo 2 domingos atrás cuando también prediqué? ¿Quién había mandado todas esas langostas y la oruga y todas esas cosas? Fue Dios mismo. Pero fue por una disciplina que Dios quería ejercer por causa de que el pueblo no obedeció la ley de Jehová. El no obedecer es consecuencia de no poder ver ni poder escuchar. Tú no puedes obedecer algo que no ves y no puedes obedecer algo que no escuchas y entiendes correctamente. Y lo que queremos ver en esta mañana es la condición de un pueblo que rehusó ver y rehusó escuchar a Dios. Por lo tanto, no le podía creer y no podía actuar correctamente. Versículo 24 de Isaías 42 dice lo siguiente. Versículo 24. Dice: ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? Vamos a preguntar, ¿quién fue? Y dice: no fue Jehová contra quien pecamos. La condición aquí de lo que está pasando el pueblo de Dios es la causa del pecado del pueblo de Israel. Por lo tanto, Jehová está diciendo: no fui yo el que hizo esto. No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Claramente está diciendo aquí la razón por la cual el pueblo de Dios debería de estar siendo bendecido es si es que escucha mi palabra, si es que obedece mi palabra. Lo que queremos en este mensaje es animar al pueblo de Dios que si realmente quiere experimentar la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, es poniéndole atención a la palabra de Dios para poder obedecerla, escucharla y poder aplicarla a nuestra vida. La bendición es un manto literal que cae sobre cada persona que es salva. Quiere decir que toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador ya es bendecida. La pregunta es, ¿tú mantienes esa bendición? Porque recuerda, apenas eres salvo, mira, el paquete completo entra en tu vida. Tú ya eres bendecido.
El problema es que cuando vamos caminando, dejamos de oír, dejamos de ver, por lo tanto dejamos de obedecer los mandatos del Señor y eso no nos hace bendecidos. Una de las primeras cosas que a mí me sorprendió en esta iglesia cuando llegué hace casi 19 años o 19 años atrás, más de 19 años, fue que aquí cuando se saludaba a la gente no se le decía Dios le bendiga. Pues imagínate, vengo años atrás diciendo a todo el mundo Dios le bendiga, Dios le bendiga. No está mal, no está mal. Pero cuando le estoy diciendo algo Dios le bendiga, le estoy diciendo tú todavía no eres bendecido y quiero bendecirte. Pero el vocabulario de aquí era bendecido, bendecida. Y yo siempre me decía, qué saludo para raro es ese. Bendecido, bendecida. Y un día el apóstol comienza a hablar literalmente por qué decimos a alguien bendecido y bendecida. Y antes que lo dijera aquí, yo ya lo había escuchado en la radio, porque yo lo conocía a él en la radio. Y cuando él comenzó a predicar en una prédica lo que era bendecido, era cuando yo te digo bendecido, estoy acertando y declarando contigo que tú ya eres bendecido. No que Dios te va a bendecir, que tú ya eres bendecido. Y ¿saben qué? Cuando hay esa declaración en nuestros labios, cuando vemos a alguien le decimos bendecido, hermano, es una bendición grande. Cuando tú le estás diciendo bendecido y de repente la hermana está pasando por necesidad, le estás haciendo recordar que a pesar de su escasez o a pesar de que no tiene lo que ella quiere, ella es una bendecida. Por lo tanto, la declaración en nuestros labios es bastante importante. Si estoy viviendo en pecado, tampoco puedo exigir ser bendecido. Porque aunque he recibido a Cristo y su bendición está sobre mí, y aunque tengo el Espíritu Santo, que es las arras, y está dentro de mí, que es el adelanto de la vida eterna, y lo tengo en mí, si vivo una vida conforme, o mejor dicho, fuera de los principios de Dios o de la palabra de Dios, no puedo esperar bendición. Y es literalmente lo que le pasa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo escogido de Él. Dios le había mostrado muchísimos favores, milagros y prodigios. Sin embargo, el pueblo no quería oír y no quería ver lo que Dios había hecho. Versículo 18 dice, sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Y esto me llama muchísimo la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque sería, ¿cómo le diría? Si hubiese alguien ciego natural en este lugar, imagínense que yo le dijera, hey, ciego, ¿acaso no ves lo que yo te estoy mostrando? Creo que en un momento sería no solamente irrespetuoso, sería algo ofensivo. Pero cuando el profeta se dirige al pueblo de Israel aquí, le está diciendo, sordos, oigan, y ciegos, vean. Y es que, como se ha dicho anteriormente, no hay peor ciego que el que teniendo ojos no quiera ver. Ni hay peor sordo que el que teniendo oídos no quiere escuchar. El día de ayer en la conferencia se habló de una etapa, el apóstol y la pastora mencionaron esa área donde literalmente los esposos, no sé por qué nos pasa eso, que los esposos podemos oír de repente o escuchar un sonido verbal que está saliendo de nuestra esposa, pero sin embargo no le estamos prestando atención. Y el apóstol, no sé, la capacidad que tiene, ¿me pueden prender este ventilador por favor? Porque ya... Sí, pero que por lo menos me alumbre a mí. El apóstol mencionó una parte que yo todavía no puedo manejar bien. Porque el apóstol dijo esto, me llamó mucho la atención. Que él puede repetir lo que le dijo la pastora, sin embargo no haberle prestado atención. O sea, ese es otro nivel. Ese es otro nivel porque yo puedo escuchar que ella dijo algo y si ella me pregunta, mi esposa me pregunta, sí, entonces, ¿qué piensas de lo que te dije? Sí, manda a los niños entonces. ¿Cuál niños? ¿De qué es lo que me decías? Porque escuché algo que estaba saliendo de sus labios, pero no le presté atención. Pero el apóstol decía que él podía repetirle lo que ella había dicho, sin embargo no le estar prestando atención. What level? Impresionante.
Y ¿sabes qué? Esto es algo que aplicamos literalmente. Se aplica en las escuelas, se aplica en las universidades y lamentablemente se aplica en la iglesia. Muchas veces ustedes que están sentados pueden estar oyendo la voz del que está hablando, pero no prestar atención a lo que se está diciendo. Entonces el pueblo de Dios está en esa condición, que oye, pero no escucha. Que puede ver, pero no quiere ver. Dios les está diciendo, están escuchando mi palabra, pero ustedes no oyen. Espero que aquí no haya ninguno así. Y si hay alguno así, que esta mañana podamos salir renovados. Ustedes ven mis maravillas, pero no me ven. Dios está diciendo a su pueblo, está sordo y ciego. ¿Cómo está tu oír? ¿Cómo está tu oír de la palabra del Señor? ¿Tú entiendes lo que yo estoy diciendo? ¿Tú entiendes lo que el predicador está aquí diciendo cada vez que vienes a la iglesia? ¿O tienes una debilidad que tu percepción no se puede enfocar o tu enfoque es muy leve, muy fácil de distraer? Si es muy fácil de distraer, hermano, por eso acá hay, mira, todas esas sillas vacías aquí. Si tú tienes problemas de poder atender y obedecer la palabra del Señor, tienes que hacer algo. Porque tiene que producir un efecto positivo de bendición cada vez que venimos a la iglesia. 42:21, Isaías 42:21 dice, Jehová se complació por amor de justicia en magnificar la ley y engrandecerla. O sea, no lo pudieron ver de la manera en que estaba y Dios dice que la tuvo que agrandar, magnificar para que ellos pudieran verla. Y ojo, que los milagros del Señor siempre han sido mayores y mayores y mayores. O sea, si vemos cómo empezaron las plagas en Egipto y cómo terminó Egipto cubierto por el mar, en el mar rojo, hermano, sus milagros fueron de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Sin embargo, el pueblo días después estaban pidiendo que se le hiciera un Dios porque Moisés no bajaba del Sinaí. Entonces no fue necesario que ellos tuvieran ojos porque no podían ver los milagros de Dios, ni fue necesario que tuvieran oídos para oír porque no quisieron escuchar la voz de Moisés. Moisés dijo que vendría, que bajaría, pero ellos no escucharon eso. El Señor te está preparando en esta mañana para activar tu bendición terrenal. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren tener una bendición terrenal? Y esto tiene que ver con la fe y la obediencia. Para nosotros poder activar la bendición terrenal, hermanos, hay que tener fe. Wow, nadie. Cayó hielo, dice el apóstol. Claro, porque si no tenemos fe no vamos a activar nada. ¿Cuántos creen que pueden tener bendición terrenal? Entonces, en este momento, usted está teniendo ¿qué? Fe. Usted está teniendo fe. Vamos a leer, por favor, Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. ¿Lo tienes? Seguimos en la Reina Valera. Dice lo siguiente: y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá hay una promesa extraordinaria, porque Dios está diciendo que para obedecerlo a Él tendría que poner su espíritu. Humanamente, hermanos, hermanas, nosotros no somos capaces de obedecer la ley de Dios. Nosotros necesitamos la renovación de nuestro ser interior, de nuestro yo interior, y mudar del viejo hombre al nuevo hombre para obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí el profeta está diciendo, Dios dice, dentro de vosotros pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Para qué? Para guardar sus preceptos y lo podamos poner por obra. Aquí Dios prometió restaurar no solamente a Israel físicamente, sino también espiritualmente. Y para lograrlo, Dios le daría un nuevo corazón. Un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que pudieran obedecer y por lo tanto su Espíritu Santo vendría sobre ellos. Mírenlo, a ver.
No lo busquen, yo lo voy a leer. Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Está hablando de un cambio, un trasplante aquí que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para que haya un entendimiento mejor de la palabra de Él. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos por favor a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Gálatas 3, 9. Dice así: de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ustedes saben que Abraham fue un hombre bendecido, ¿verdad? Pero no solamente económicamente, hermano, ni materialmente. Ese hombre fue requete bendecido en su ser interior. Por lo tanto, no solamente se le llamó el padre de la fe, sino que hoy en día nosotros, miles de años después de la existencia de Abraham, somos bendecidos por lo que ese hombre hizo. Y dice aquí este pasaje: de modo que los de la fe, ¿cuántos son de la fe? Son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario, definitivamente. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Juan. El libro de Juan es una historia hermosa que me llama muchísimo la atención. El libro de Juan, capítulo 9. Había un hombre que era ciego de nacimiento. No es que el hombre perdió la vista en el camino mientras vivía, no. El hombre de nacimiento era ciego. Los primeros versículos del capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La Biblia quiere recalcar de que este hombre nació ciego. Y algo tremendo es que los discípulos le preguntan a Jesús, y le preguntaron a sus discípulos, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En ese entonces muchos pecados de nacimiento se tomaban que era por causa del pecado. Pero en este pasaje los discípulos quieren saber quién pecó. Bueno, tenemos que descartar al ciego. ¿Por qué? Porque él ya nació ciego. O sea, él no hizo eso, aunque nació en pecado, pero no es así. Si no, todos naceríamos ciegos porque todos tenemos el pecado. Entonces, los discípulos le hacen: entonces sus padres pecaron. Y miren lo que dice Jesús, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Jesús aquí tira un argumento: que no toda enfermedad de nacimiento es por causa del pecado, sino que hay algunas que son para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Versículo 6, dicho esto, Jesús se encuentra con la persona, escupe en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con los dedos los ojos del ciego. En este siglo, pleno siglo XXI, no sé cuántos de nosotros estaría dispuesto a recibir un pequeño gargajo con tierra y barro puesto en nuestros ojos. Bueno, para serles sincero, si soy ciego y me dicen que después de eso voy a ser sano, pues que venga lo que venga, ¿verdad? No tengo nada que perder. Pero escuchen, Jesús ni siquiera le dice lo que va a hacer. Y como el ciego no puede ver, entonces Jesús hace un lodo con su saliva, se lo unta en los ojos y le dice el versículo 7, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y escuchen esto. La Reina Valera dice que este tanque de Siloé traducido es enviado. Recuerden que nosotros, el pueblo de Dios, en el capítulo de Isaías, vimos que nosotros somos siervos y somos mensajeros. Sin embargo, aquí en este pasaje de la Biblia dice que el estanque significa enviado. Enviado y mensajero es lo mismo. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es una historia lindísima, hermano, porque el hombre va, se lava, y cuando se quita todo el lodo de la saliva y la tierra, dice que el hombre comenzó a ver.
Oh, hermano, comienzan a preguntarle varias personas y comienzan a decir, pero ¿y este no era el cieguito que estaba aquí constantemente pidiendo limones aquí en la Blauel? Este cieguito nosotros lo conocemos. ¿Quién es? ¿Cómo nació? De nacimiento nosotros sabemos que este hombre nació ciego. Y lo comienzan a entrevistar y el hombre lo único que dice, mira, no me pregunten más. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Eso es lo único que yo sé. Pero ¿quién fue el que te hizo? Pero yo era ciego, no te estoy diciendo que yo era ciego. ¿Cómo voy a saber quién me lo hizo? Y la gente farisea le dice, ¿tú no te das cuenta que ese hombre, el que te hizo eso, es un hombre pecador? Y el cieguito le dice, a mí no me importa si es pecador. Lo único que yo sé es que antes yo no veía y ahora veo. Llaman a su papá. Señor, ¿usted es el padre de este joven? Sí. Denos su testimonio, por favor. ¿Qué le pasó a este joven? Y el hombre le dice, pues, ¿qué te puedo decir? Él nació ciego, él es mi hijo y nació ciego. Pero ¿y cómo es posible? ¿Usted no se da cuenta que el hombre que lo sanó es un hombre pecador? Y el papá dice, pues yo no sé, lo único que sé es que él era ciego y ahorita está viendo. Pero denos razones. Y el padre ya para salirse de eso, porque se podía meter en problemas, el padre le dice, pues pregúntenle a él ya tiene edad suficiente. Él está grandecito, tiene 42 años ya. O sea, pregúntenle, él era sordo, no era mudo. Pregúntenle a él, versículo 23. El padre dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Edad tiene, pregúntenle a él. Y miren lo que pasa, esto es extraordinario. Porque dijimos que para ser bendecidos necesitamos tener fe. Entonces volvieron a llamar al hombre, lo volvieron a llamar al ciego. Bueno, al que era ciego. Y dice, le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, da gloria a Dios no por lo que hizo Jesús. Da gloria a Dios porque nosotros hemos identificado a este hombre pecador. Y el hombre le dice, entonces 25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Escuchen. Esto ya lo había pasado en los versículos anteriores. Le comienzan a decir, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y miren, me llama la atención el siguiente versículo. Ponlo por favor, Marvin. Él respondió, ya los he dicho y no habéis querido. Hermanos, el pueblo de Israel, así como fue catalogado en Isaías, es lo mismo que está pasando en el tiempo de Jesús. Era un pueblo que había oído de Jesús, pero no quería entender a Jesús. Fue un pueblo que vio los milagros de Jesús, pero no creía en Jesús. Y el ciego está testificando contra viento y marea. El ciego se está arriesgando y van a ver cuál riesgo viene después. Él dice, ya los he dicho y no me habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Hermanos, y es literalmente porque en el tiempo de Israel en Isaías y en el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento es literalmente lo que nos pasa hoy en día en pleno siglo XXI. Gente que sigue escuchando pero no quiere oír. Gente que sigue mirando pero no quiere ver. Y dice, ¿por qué le queréis otra vez? ¿Oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y el seguito aquí le manda como una... como que a ustedes les interesa Jesús, ¿verdad? Dígame la verdad, dígame la verdad. Ustedes quieren ser sus discípulos de Jesús. El cieguito no se quedó atrás, hermano. El que era cieguito no se quedó atrás. ¿Queréis vosotros también ser sus discípulos? Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Recuerden lo que era libres en verdad, ¿verdad? Los discípulos, los fariseos. Nosotros hijos de Abraham somos, ¿verdad? Nunca hemos sido prisioneros de nada. Y aquí otra vez están teniendo la misma actitud. Ustedes quieren ser discípulos de Jesús, pero nosotros somos hijos de o discípulos de Moisés. 29. Nosotros no sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Sabemos que Dios ha hablado a través de Moisés, pero respecto a ese. Mira, hermano, qué descalificativo tan feo, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Despectivo, ¿verdad?
Cuando alguien dice, ¿quién es esa hermana que ha venido a sentarse al lado mío? ¿Y quién es ese hermano que se estaba utilizando el Dodge de Gabbana? ¿Quién es ese? No sabemos de dónde sea. Ellos están tratando de decirle que no sabe dónde es. Respondió el hombre y dice, versículo 30, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Hermano, y esto está tan entendible como si fuese la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, esto está maravilloso. El cieguito no se está dejando, hermano. El cieguito está en fuego, el cieguito sabe que está mirando ahora. Y el cieguito dice, y esto es interesante, dice el cieguito, el que era ciego. Y sabemos que Dios no, ya lo dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, 30, que vosotros no sepáis de dónde Él viene, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye. Mire lo que dice el hombre que fue ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, una de las cosas, de las profecías que se dijo del Mesías, una de las cosas que iba a ser, de las tantas que iba a ser el Mesías, era que el Mesías iba a abrir la vista de los ciegos, iba a darle oídos a los, o mejor dicho, que los sordos pudieran escuchar, que los cojos pudieran saltar. Lo cantamos hoy. Entonces aquí había ya una característica que Jesús estaba mostrando. Sin embargo, escucharon y veían y no querían creer. Desde el principio no se ha oído decir algo que alguno, 32, que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No había ocurrido anteriormente esto. 33, si este no viniera de Dios, dice el hombre, nada podría hacer. 34, respondió y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Uy, hermano. Dice el 34, respondieron, los fariseos le dicen al que era ciego, tú naciste del todo en pecado. ¿Tienen razón o no? ¿Tienen razón lo que están diciendo y o no? El versículo 1 y 2 de Juan, Jesús dijo que él no había nacido en pecado, ni sus padres habían pecado, sino que esta enfermedad era para la gloria de Dios. Pero ellos están afirmando de que el que era ciego había nacido en pecado. Hermano, estos son los peores ciegos y son los peores sordos, porque habiendo oído y habiendo visto, no quisieron creer a Dios. Por lo tanto, el creerle o el tener fe a Dios era muy importante. Y ellos dicen que después de esto lo expulsaron. Hermano, el cieguito, el que era ciego, lo único que había hecho era defender su posición. Hermano, ¿cómo no podemos creer a alguien que no ve? Y no, naturalmente, cuando alguien sufre de esto, se puede visualizar que hay un problema en la vista. Y que de pronto tú veas que hay una sanidad en su vista y sin embargo sigas más empeñado en querer ver cómo fue sanado que en la gloria que lo sanó. Y este es el problema que pasó aquí. Jesús le dice a estas personas, mira, perdón, Jesús no, el hombre que fue ciego le dice, wow, yo estoy tratando de defender todo y por causa de defender todo salió expulsado de la sinagoga. Lo sacaron. Y lo maravilloso que en el versículo 35 dice que Jesús oyó eso. Esto era rápido, hermano, gracias a esas personas que corrían los mensajes rápido. No sé si eran hermanas, corría el mensaje así rápido. Pero dice que Jesús oyó en el versículo 35 que lo habían expulsado el que era ciego. Y mire, Jesús hallándole, o sea, Jesús lo buscó. ¿Dónde está el hombre? El hombre que sanó, ¿dónde está? Y dice que Jesús hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, hermano, espérese, porque aquí Jesús le está diciendo algo bastante interesante. Le está diciendo Jesús al que tiene horas manejando su vista. Déjeme planteárselo así. Cuando el ciego abre los ojos, no sabía quién era papá y mamá.
si no fuese por la voz de papá y de mamá. O sea, el ciego ve y de pronto, oh, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mamá? Y mamá habla y él la identifica por la voz. Y cuando la ve dice, mamá, eres tú, qué linda te ves, qué chula. Y papá habla y el hombre se voltea y dice, papá, eres tú, eres tú. Sus hermanos, la gente que lo rodeaba, el hombre comenzó a identificar a las personas que lo estaban rodeando. Porque el hombre era ciego, pero no era sordo. Entonces su agudeza había desarrollado tanto que él podía identificar a las personas solamente por escucharla. Pero aquí hay algo. La manera en que él se identificaba para poder identificar a las personas era a través de la práctica del oído. Y él solamente vio, mejor dicho, él solamente escuchó a Jesús una sola vez. De repente había escuchado de Jesús otras veces, pero en ese momento él había escuchado a Jesús de cerca y él pudo identificar su voz. Escuchen. Cuando oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú que eres el Hijo de Dios? Y el hombre le parece conocida esa voz, pero todavía no la identifica. Porque recuerden que él no tenía la costumbre de escuchar a Jesús. Es una persona que estaba pidiendo limosna, que no tenía capacidad de repente para movilizarse como otras personas. Y el siguiente versículo dice, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Muchas personas pueden decir, ahí no está, cabezón. Él fue el que te sanó. Un momento, no vayamos tan rápido. El que era ciego recién está identificando esa voz que le parece familiar. Entonces, honestamente, el hombre pregunta en realidad, ¿quién es? Y el hombre lo está predicando, el hombre lo está diciendo no en forma de que ignorando, no. El hombre lo está diciendo literalmente, ¿quién es? A ver, hombre, usted que se ve tan bueno, qué lindo. Por favor, dígame quién es para que crea en él. El hombre quería ver quién lo había sanado. Imagínate Jesús dándose la vuelta y dice, pues búscalo, ¿no? Ya tienes ojo, búscalo. No, Jesús no se quedó así. Versículo 37 dice, le dijo Jesús, pues le has Jesús le en pocas palabras le está diciendo, te devolví la vista para que me veas. Ya no eres ciego, ahora tienes la capacidad de ver, pero ese ver es para que me veas. Y dice, pues le has visto y el que habla contigo es el mismo que te sanó. Hermano, qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Qué hizo el que era ciego? Creo, Señor, y le adoró. Una de las primeras cosas que debemos tener es fe para creer de que somos bendecidos, que Dios ya nos sanó de la ceguera espiritual y que Dios nos está sanando también de la ceguera, de la sordera espiritual, pero con una finalidad de que podamos tener claridad al verlo y para que podamos tener claridad al escucharlo. ¿Cuál debería ser la respuesta de nosotros ante el ver correctamente y escuchar correctamente? Es adorarlo. Dijo el 39, Jesús, para juicio he venido. Escuchen, porque este pasaje lo vamos a reenlazar con Isaías. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, para que los que no ven, vean lo que le pasó al cieguito. Y dice, y los que ven sean cegados. Díganme si no es literalmente lo que pasó en la historia. El que era ciego no veía y ahora ve. Y los fariseos que podían ver, ahora no ven. Hermano, este pasaje se está cumpliendo en el mismo momento que Jesús ha hecho toda esta historia. El ciego que no veía, ahora ve. Dice, para los que no ven, vean.
y los que ven, que eran los fariseos, sean cegados. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque ¿cuántos dedos tengo aquí? Aquí. Voy a ocultar el otro. Todos ven. A ver, ¿cuántas palmadas voy a hacer? Todos escuchan, gloria a Dios. Pero si no te llevas en tu corazón el mensaje que se está predicando de esta plataforma, estás siendo un ciego espiritual y estás siendo un sordo espiritual. Porque no es cosa de que me veas y no es cosa que me escuches, es cosa de obedecer, recibir y aplicar la palabra de Dios. Entonces, versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, escuchen, la palabra de Dios es tan linda, hermanos. Yo me alegro cuando le entiendo la palabra. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, o sea, si tenían capacidad de oír, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Mira qué rápida la defensa, ¿no? ¿Acaso me estás diciendo que ahora soy ciego? Si yo hubiese sido Jesús, le hubiese dicho, no ciego, pero de repente sordo porque no me estás entendiendo. Entonces ellos salen a la defensa, ¿acaso nosotros somos ciegos, Jesus? Y Jesús le responde en el 41, si fueras ciegos, no tendríais pecado. Escuche, Jesús los pone en la misma condición del ciego que acaba de sanar. Si fueran ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Se lo voy a explicar. Señor, no entiendo tu palabra, Señor. Señor, no entiendo lo que el predicador está hablando. Y Jesús le está diciendo, bueno, si fueses un ciego espiritual, un sordo espiritual que no conoce de Dios, pues ok, tienes la posibilidad de ser salvo. Pero el problema aquí es que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios y no lo escuchaba. El problema aquí es que el pueblo de Dios era el pueblo apartado por Dios y no le veía. Y Jesús le está diciendo aquí a los fariseos, si ustedes fuesen ciegos, realmente ciegos, como los que están perdidos, ustedes no tendrían ese tipo de pecado, pero por causa de que ustedes ven y escuchan lo que yo estoy diciendo, dice, vuestro pecado permanece. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que la incredulidad es un gran pecado. Hermano, la incredulidad es un gran pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Debemos tener fe, ¿para qué? Para obedecer. El ciego obedeció. Ve a lavarte en el tanque de Siloé. Él fue y se lavó y recibió la bendición de la vista, ¿verdad? También obedeció, no solamente tuvo fe, sino que obedeció, siguió las instrucciones para recibir la bendición. Y también Dios le restituyó la vista. Pero esto pasa también, hermanos, en Joel 2:21. Joel 2:21 dice lo siguiente: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y el versículo 25 dice lo siguiente del mismo capítulo: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Recuerda lo que hablamos eso? Mi gran ejército que envié contra vosotros. Y escuchen, Oseas 12:13 dice lo siguiente. Oseas 12:13, por favor. Oseas 12:13 dice lo siguiente: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Por medio de quién? De un profeta. Segunda de Crónicas 20:20 dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios. ¿A quién hay que creerle? A Jehová nuestro Dios. Y estaréis ¿qué? Cuando le creemos a Dios
y confiamos en Dios, vamos a mantenernos seguros. Pero miren lo interesante que viene. Creer a sus profetas y seréis. ¿Cuánto quieren la bendición terrenal? Pero no terrenal la del mundo. La bendición que nos acompaña hasta que nosotros partamos de esta tierra. Que es la bendición que aunque pueda venir momentos de enfermedad, tú sabes en quién has creído. Que aunque puedan venir momentos de escasez y aunque la cuenta del banco la tengas en este momento cero, tú sabes que eres un bendecido y una bendecida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la bendición es una cobertura. Pero la cobertura, de acuerdo a este pasaje, no solamente viene por haber creído en Dios, es por haber escuchado a sus profetas. Dice, creer a sus profetas y dice, seréis prosperados. Y saben una de las cosas, no lo voy a leer, saben que cuando le preguntaron, la primera vez que le preguntaron al cieguito, ¿y quién crees que es entonces Jesús? Y él dijo, pues un profeta. Él dijo eso, pues un profeta. Bueno, pongamos, ok, Jesús un profeta. Fue prosperado, porque él le creyó al profeta Jesús. Él creía que Jesucristo era un profeta, aunque era el Hijo de Dios, aunque lógicamente es el Mesías, pero en su convicción del que era ciego, dijo, bueno, creo que es un profeta. Hermanos, desde aquí de la plataforma, tanto el apóstol y todas las personas que se paran, están declarando la palabra de Dios. ¿Saben qué? Profeta no es el que te dice lo que vendrá en el futuro. Profeta no es el que te declara lo que te va a pasar en el futuro. Puede ser una línea de la profecía, pero el verdadero profeta de la Biblia es el que declaraba la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay también muchos falsos profetas. Hay personas que no declaran correctamente la palabra de Dios e incluso lo que hacen es un show, hermano. Diciendo cosas, ay, sí, Dios me mostró y Dios dice que va a pasar esto. Y si hay profetas, ojo, que si hay profetas que lo pueden hacer de Dios, que lo hacen. Pero muchos profetas, hermanos, que dicen eso no son de Dios. Hubo una recriminación contra el pueblo cristiano cuando pasó el atentado del 9/11. Porque dijo, si realmente habían profetas, ¿por qué no se levantaron los profetas y dijeron, mira lo que viene a la nación, va a pasar esto? ¿Por qué no dijeron eso? Y sin embargo, ningún profeta dijo nada. Y eso creo que nos debe de poner a pensar. Porque no solamente la profecía es lo que vendrá, lo que puede pasar, o lo que Dios tiene para ti. La verdadera profecía es cuando se declara la palabra de Dios. Ahora, si hay algo que yo te puedo dar seguridad, hermano, que cuando en este lugar se declara la palabra de Dios, es palabra fiel y verdadera. Hermana, estas palabras que se declaran desde este púlpito es una palabra no solamente que se bendice, hermano. Las personas que se paran en este lugar, hermano, son responsables de traerte comida real, alimento real. Aquí no se habla disparate, hermano. Aquí las personas que se paran aquí oran, se dedican el tiempo de la palabra. ¿Por qué? Porque saben que es una gran responsabilidad desde aquí poder decirle al pueblo de Dios lo que Dios le está hablando a través de la palabra. Pero no solamente eso, sino que en esta casa tenemos un profeta que Dios ha levantado. Y es el profeta David Silva. Es un profeta fiel a la palabra, es un profeta que va de acuerdo a la palabra, que sus principios son bíblicos, que lo que él enseña es bíblico. Si tú le crees a Dios primeramente, porque aquí, de acuerdo a este hombre, es creerle a Dios primeramente y después creer a su profeta. ¿Por qué a sus profetas? Porque Dios utilizaba en ese tiempo a los profetas para hablarle. Y hoy Dios también utiliza profetas aquí para poder hablar al pueblo. Pero muchas veces no queremos oír y no queremos ver. Hay tantas cosas que pasan en el mundo espiritual que si Dios nos abriera los ojos, literalmente, para poder visualizar el mundo espiritual, hermano, nos quedaríamos aterrados. Usted ni se imagina la cantidad de ángeles que hay en este momento. Si Dios solamente nos permitiría ver su presencia, o sea, no palparla, solamente ver que Él está aquí, hermano, hubieran cosas extraordinarias. Pero hay que agudizarlos, hay que agudizar el oído, hay que agudizar la vista, porque Dios quiere prosperar a su pueblo. Póngase de pie, por favor.